Bueno, la propuesta es que podamos revisar los puntos que quedaron pendientes para el diseño de plan de tesis, sobre todo el punto 3, que lo habíamos revisado ya, pero que nos parecía importante enfatizar, que era cómo se va a llevar el proceso de acopio y procesamiento de la información, el punto 4, que es del índice provisional, y el 5 de metodología. Habíamos acordado ya con los dos cursos con los que trabajamos, el paralelo A y el B, que para el punto 3 de acopio y procesamiento de la información íbamos a incluir algunos elementos que no estaban planteados en la guía de las pautas metodológicas para la elaboración de tesis de maestría. Entonces yo les había pedido que iniciemos con un 3.1, que era la definición del tipo de estudio, que era importante sobre todo que nosotros tengamos claridad del tipo de estudio en espacio y tiempo. Esto, si bien ya tiene que estar definido en la pregunta y en el tema, en el título de la investigación, así como en el objetivo general, muchas veces les hemos pedido recortar el tema para que no esté tan amplio, bajarle eso en subtítulo, y este es el espacio en donde nos podría quedar muy clara justamente la definición de qué tipo de estudio ustedes están esperando trabajar. Habíamos mirado que en tiempo podemos trabajar estudios de tipo longitudinal, cuando queremos hacer un análisis desde un periodo X, por ejemplo, desde la aprobación de la Constitución de Montecristi hasta el momento actual, porque para nuestro proceso de investigación es importante saber cómo cambió ese derecho a raíz de ese hito que constituye en este caso la Carta Magna, ¿sí? Puede ser que nuestro interés no sea un estudio longitudinal, sino que para nuestro problema de investigación el sentir es más bien un corte en el tiempo, porque es un momento en donde se da un hito, no sé, el momento en el que aparece el COIP y se aprueba, o el mismo 2008 de la Constitución, pero solo en ese momento histórico, o en el mismo año actual, 2017, y decir, queremos estudiar en este momento cómo está la situación de estos derechos o de estas condiciones. Y finalmente se puede hacer una mediación entre estos dos. Este sería un estudio transversal, que sería un estudio de cohorte, en donde queremos comparar varios momentos del tiempo, ¿sí? Las últimas constituciones, no sé, el 98 y el 2008, ¿sí? Siempre tiene que haber algún criterio para definir el espacio y el tiempo en el que yo quiero trabajar mi estudio. La propuesta es que ustedes en este primer momento hagan esa definición. Este va a ser un estudio de casos comparativo entre estos dos momentos históricos, o vamos a comparar estas tres provincias en este momento histórico, pero que aquí podamos clarificar el tipo de estudio en función de espacio y tiempo, ¿sí? Ni siquiera hay que poner estas palabras de longitudinal, transversal y cohorte, pero tenemos que saber en la práctica cómo vamos a estar haciendo ese proceso de trabajo y describirlo acá. Es un párrafo, nada más. Después de eso yo les había pedido que ustedes puedan trabajar el universo y la muestra. Que también esto ya habíamos definido que tendría que estar mencionado al menos en la pregunta de investigación y en el objetivo general. Entonces nuestro universo, ¿sí?, que es el grupo social con el que voy a estar trabajando, el grupo social en el que va a incidir mi proceso de investigación, el grupo social o el colectivo o los colectivos sobre los cuales yo estoy haciendo mis preguntas, mis objetivos y mis capítulos, ¿no? Y la muestra, eso va a depender de cada uno de los temas. Yo les había dado un documento que se llamaba tipos de muestreo, porque les había dicho que en ciencias sociales y en ciencias sociales críticas, sobre todo, nosotros no usamos como regla general el muestreo probabilístico. No nos regimos a la aplicación matemática de la fórmula de muestreo o de las fórmulas de muestreo, sino que el muestreo tiene que construirse en función de los objetivos de mi trabajo de investigación. Este muestreo responde sobre todo al capítulo 2, que es mi problema de investigación per se, ¿sí? Habíamos visto varios ejemplos con los dos grupos, en las dos clases. Mirábamos que, en el caso de algunos compañeros van a hacer el análisis del marco normativo y de los estándares mucho más amplio, ¿sí?, abarcando un proceso de tiempo y de espacio que puede ser nacional en un periodo más extenso de años, pero que luego se van a centrar en un caso de estudio concreto, ¿sí? Y eso hay que definir acá. Se me ocurre el caso de las comunidades afectadas por el relleno sanitario. Hablábamos de que el universo son las 4 comunidades afectadas por un relleno sanitario que no han accedido a su derecho a la reparación integral en un periodo de 2011 a 2017, que es el momento histórico en donde se firme el acuerdo de reparación integral. Pero la muestra, no podemos trabajar con esas 4 comunidades
porque nos contaba que la una tiene 700 familias, la otra 600 familias, la otra 400 familias, la otra 500 familias. Entonces es un universo sumamente amplio como para poder abarcar la totalidad de los casos acá. Y que intencionalmente la investigadora determina que va a trabajar con las asociaciones de los líderes comunitarios de las gestiones comunitarias en 2011 a 2017, que pueden ser 3 asociaciones de organizaciones de los líderes comunitarios en ese periodo, porque se eligen cada 2 años, ¿sí? Entonces serían con 3 asociaciones acá, 3 acá, 3 acá, 3 acá. Y esa sería su muestra, ¿sí? Ahora, ¿qué nombre les damos a esas muestras? Eso yo les había pedido que revisen el documento de tipo de muestreo, porque una vez que uno tiene claro lo que necesita para responder a su pregunta de investigación, le da el nombre. En este caso veíamos que es un muestreo intencionado por conglomerado. Pero ponerle ese apellido es, digamos, secundario. Lo más importante es definir el criterio muestral. En la mayoría de las tesis de cómo estamos trabajando son muestras intencionadas, ¿sí? Que están tomando casos representativos o emblemáticos que permiten demostrar la afección del derecho vulnerado que están determinando. Entonces, mi recomendación es que revisen el documento de los tipos de muestreo, que analicen cuál es la muestra que les permite responder a su pregunta de investigación y que por último luego juntos en el ajuste del plan de tesis le damos el nombre, ¿sí? Después de esto nos íbamos ya digamos, al componente central de la metodología, que era la tablita que yo les pedí hacer de operacionalización metodológica, que es la de operacionalización de la metodología. Y esta tablita para nosotros es sumamente importante porque es la que nos permite mirar que toda la tesis tenga coherencia. Yo les había pedido que tengamos las siguientes columnas, los capítulos, y que yo les planteaba que el capítulo responde a la pregunta del qué voy a investigar yo. Y que tenemos un acuerdo de 3 capítulos, un primero vinculado más bien al marco normativo, un segundo capítulo al problema de estudio per se y cómo este problema se relaciona, nutre, modifica, cuestiona, amplía este marco normativo, y el tercero que es la propuesta, ¿sí? Que es una propuesta que no necesariamente va a ser de política pública, que puede ser de litigio estratégico, que puede ser una propuesta de formación y capacitación y que puede variar en el transcurso del tiempo. Tenemos unos objetivos específicos, 3 objetivos específicos que dan respuesta al para qué. Que es ¿para qué voy a hacer esto? ¿Qué me propongo conseguir con cada uno de los grandes cuerpos que hemos definido? Después tendríamos la metodología o las técnicas de investigación que nos dicen el cómo. Y es cómo yo voy a lograr cumplir ese objetivo. Y a mí me parece importante que hagan esta tabla para que no lancemos como técnicas sueltas. Ah, yo quiero hacer grupos focales. Ah, no, yo quiero hacer... No, porque tenemos que mirar que las técnicas nos permitan responder estas preguntas de investigación y estas necesidades y estos objetivos. Les había pedido que también pongan acá las fuentes, que es el con quiénes. Y finalmente yo les pedí una última categoría que les decía, si es que quieren la ponen, si es que les confunden, dejan la tabla hasta aquí, pero que sería interesante que pueda estar, que son las categorías. Y les decía que esto nos iba a permitir primero conectar esta propuesta metodológica con el enfoque y el marco teórico y conceptual, porque las categorías tienen que ser coincidentes y estar tejidas, y también es la que nos va a permitir hacer luego el hilado con la tabla de los capítulos, con el índice provisional. Entonces, esta tablita les había pedido yo que trabajen, porque es una tablita que nos va a organizar todo el desarrollo de la tesis. Y habíamos visto varios ejemplos que no era nada complicado. Primero, porque ustedes ya tienen incluso en la denuncia los 3 objetivos específicos enunciados, ¿sí? Y que es importante que esos objetivos específicos nos ayuden a construir ya una propuesta de cómo nominarle, cómo llamarle a este capítulo, que son los 3 grandes capítulos que van a estar en el índice. Los métodos y las técnicas, mirábamos que aquí, al ser el capítulo correspondiente al rastreo, todo el análisis de los estándares del marco normativo, las técnicas en general van a ser revisión de documentos institucionales, revisión de la normativa y a lo mucho tendrán entrevistas con expertos,
¿sí? Y por expertos no hablamos solo académicos, ¿no es cierto? Hablamos de académicos, pero también hablamos de actores de las instituciones, incluso las organizaciones sociales o de la sociedad civil, pero que han estado militando en estas líneas del marco normativo que yo estoy analizando. Que aquí no caben otros tipos de técnicas de investigación como encuestas, que no caben otros tipos de técnicas de investigación más extensivas y cuantitativas, porque el objetivo per se de este es justamente comprender cómo se ha dado este proceso de construcción y de consolidación y aplicación de estándares y marco normativo. En fuentes habría que mirar en el orden cómo ustedes van a construir todo esto, y eso ustedes que manejan mucho mejor los estándares en cada uno de sus temas saben cómo van a ir de lo internacional a lo local, van a llegar o no van a llegar a lo local, cómo van a tejer los distintos actores, qué es lo que van a revisar, ¿sí? Y acá, en caso de que desearían hacer entrevistas con expertos, ya es importante empezar a pensar con quiénes vamos a hacerlo. Ahora, yo también les decía y les recuerdo que lo último que se diseña son las preguntas de la entrevista, porque para hacer eso yo tengo que haber leído a profundidad, conocer lo que está trabajado, lo que se ha definido, tanto el marco teórico y conceptual como el estado del arte, para poder luego hacer preguntas coherentes que nutran y que no se desperdicien. Y finalmente, las categorías. En las categorías, la propuesta es que nosotros ya vayamos pensando cuáles son los grandes cuerpos conceptuales en función del marco disciplinar o interdisciplinar que yo enuncié y elegí en el punto 2, ¿sí? Que voy a estudiar y a determinar acá, ¿sí? Entonces, mi tema es el derecho a la reparación integral en comunidades afectadas por el relleno sanitario. Perfecto. A ver, en marco normativo, ¿qué grandes cuerpos conceptuales me interesa rastrear? A ver, voy a empezar desde reparación integral. Ese es el único campo, el derecho a la reparación integral en conflictos socioambientales, la reparación integral, experiencias exitosas en otros países, experiencias de reparación integral en Ecuador, que es todo lo que yo voy a estar rastreando y analizando en ese cuerpo. En el segundo, que ya es el problema de investigación per se, va a haber mucho más trabajo en territorio. Creo que hay muy poquitas tesis que no se han quedado ya teorizando a casos concretos de estudio, me parece que 1 o 2, las demás tienen ya casos concretos aterrizados, y aquí sí hay mucha más diversidad y riqueza de aproximaciones metodológicas que pueden tomar, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto algunas, aunque en el segundo trimestre es cuando también van ustedes a ampliar a esa diversidad de posibilidades de técnicas de investigación, pero habíamos mirado que existen muchos tipos de entrevistas que van desde los estudios testimoniales a profundidad hasta entrevistas semiestructuradas que tienen una intención de establecer líneas comparativas de análisis que podían tomar alternativas de cartografía social, de etnografía, de grupos focales, que hay una gran diversidad de metodologías tanto cuantitativas, cualitativas como espaciales que se pueden considerar acá en función de mi objetivo, que den respuesta a mi objetivo, ¿sí? Y la cosa es también que aquí hacemos una propuesta inicial que luego es discutida con nuestro director de tesis y que puede enriquecerse en el proceso, ¿no? Pero igual aquí es importante que nosotros identifiquemos las fuentes. ¿Por qué? Primero, porque estas fuentes tienen que estar en concordancia con el punto de arriba, que era el universo y muestra. No tendría sentido que si yo determiné arriba que voy a trabajar con las 4 comunidades afectadas por el relleno sanitario, acá yo tome como fuente de información, no sé, comunidades de otro cantón, ¿sí? Porque tiene que haber coherencia, pero también porque esto nos va a permitir analizar de forma sensata si yo tengo acceso a esas fuentes de información. O si no tengo acceso, me va a combinar a tener que buscar esa relación, a tejer esa relación y empezar a sostener esa relación, que es lo que yo les decía desde el inicio. Ya, busquen y reúnanse con el grupo social con el que van a trabajar. Si vamos a trabajar con trabajadoras sexuales de calle, entonces reunámonos con las trabajadoras sexuales de calle para saber si mis preguntas de investigación son sus preguntas y para saber qué posibilidades y límites voy a tener. Y finalmente, a nivel de la propuesta, habíamos definido que incluso esta tabla nos ayuda a pensar de qué forma voy a construir mi propuesta. Si voy a construir desde arriba, como tradicionalmente se construye la política pública, o si es que aquí también tengo que repensarme si eventualmente no tengo que hacer talleres participativos para la construcción de esta propuesta de política pública, ¿sí? O asambleas para la construcción de la propuesta de litigio estratégico, o lo que fuera. Pero eso nos lleva a pensar que la investigación no se acaba aquí, que esta construcción también puede ser participativa. Entonces, esto en relación a las técnicas, igual las fuentes, con quién voy a llevar esos talleres y
¿cómo aspiro yo a trabajar? ¿Qué categorías aspiro a que tenga mi política pública? ¿Desde dónde la voy a construir? Si yo puedo llegar a este nivel de operacionalización metodológica, prácticamente aquí tengo mi índice provisional. Si es que les confunde eso, insisto, le quitamos la columna de categorías y hacemos como un punto separado el índice provisional. Después de la tabla de operacionalización, yo les había pedido un último punto para metodología, que era el tema de ética. Ya habíamos definido dos principios. El primero, el consentimiento previo, libre e informado, que yo les decía que tenía varios modelos que les puedo compartir, pero que en este momento todavía no hay que diseñar el consentimiento, pero digamos, afirmar que se va a trabajar con consentimiento previo, libre e informado, y en el caso de menores de edad, a ellos y a sus padres. Y el segundo tema, ahí les insistía en que teníamos que revisar que sea previo, libre e informado. Les había incluso sugerido que vean el documental de la consulta inconsulta para saber qué es lo que no es previo, ni libre, ni informado, que es el mejor ejemplo de la antítesis de lo que procuramos que ustedes puedan garantizar. Y el segundo componente era en relación a devolución de información, ¿sí? Que ustedes tienen que comprometerse, como es una investigación teórico-aplicada, a que la propuesta, que los resultados de la investigación no solo que sean devueltos y socializados con la comunidad, sino que sirvan, que puedan permitirles a ellos justamente transformar su situación de inequidad, de vulneración de derechos o de lo que fuera que ustedes están analizando, ¿no? Eso en ética. Con eso acabábamos del punto 3. El punto 4 es muy sencillo. Es importante hacerlo porque para uno sí es una guía, aun cuando eso va cambiando y enriqueciéndose con el transcurso de la tesis y puede cambiar muchísimo, que es el índice provisional. Yo les decía que hay algunas cosas que son como muy generales de toda tesis, que son las páginas iniciales, ¿no es cierto? Que es la carátula, que tiene un formato específico, que es el resumen, que son las páginas introductorias de dedicatoria y agradecimiento, si así ustedes lo definieran, la tabla de contenidos y un primer cuerpo que sería la introducción. En la introducción nosotros generalmente, aunque aquí puede variar según el criterio del investigador y de su director o directora de tesis, pero normalmente ponemos la presentación del tema o problema de investigación, la pregunta de investigación, los objetivos, la justificación académica y social. Mucho de esto, como ustedes van a ver, es parte de lo que hemos estado trabajando ya en el tema de tesis, en el diseño de tesis, y la metodología. ¿Sí? Esto va a ser similar en todos, ¿no es cierto? Y luego sí empieza la definición de cada uno de sus cuerpos, de sus 3 cuerpos o capítulos. ¿Sí? Entonces ustedes plantean su capítulo 1, su capítulo 2, y su capítulo 3. Y dentro de cada uno de esos, ustedes hacen el detalle justamente de los subcampos, subtemas o categorías que aspirarían a abordar en cada uno de estos. Que, insisto, eso puede cambiar, puede ir cambiando, enriqueciéndose conforme ustedes van desarrollando la investigación. Cierran, como siempre, con conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos. Entonces es algo muy simple. Y después del índice provisional solo nos queda la 5, cronograma. Es un diagrama sencillo, el diagrama clásico de organización de actividades por tiempo, en donde hay una primera columna en donde están las actividades. ¿Sí? Y acá ustedes organizan sus tiempos. Generalmente se organiza por mes-semana. Entonces van los meses. Mes 1, mes 2, mes 3, y dentro de esto van las 4 semanas que normalmente tiene el mes, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Es importante que para ver este cronograma ustedes también revisen los tiempos institucionales. Entonces, por ejemplo, ahora en el primer mes ustedes tienen que salir ya con plan de tesis hasta diciembre, ¿no? Entonces diríamos que aquí, por ejemplo, plan de tesis tiene que estar hasta acá. Hasta diciembre ya tiene que estar aprobado y esto les permitiría organizarse. A ver, vamos a poner, por ejemplo, denuncia del tema, ¿sí? Tenía que estar hasta el primer mes, que nosotros hemos pasado ya esa fase. Ahorita están en diseño de plan.
que estaríamos trabajando hasta la tercera semana, porque es el 22 exactamente la fecha tope de entrega del diseño del plan. Luego se nos va a venir la defensa del plan, ¿sí?, que aspiramos que sea en estas 2 semanas, y la aprobación del plan, que la idea era que ustedes salgan a las vacaciones ya de fin de año con los planes aprobados, ¿sí? Y luego, de acuerdo a lo que se les ha informado, el del ritmo del programa, ustedes van a trabajar su capítulo 1, en el siguiente trimestre, el capítulo 2 en el último trimestre de su año, y solamente el capítulo 3 quedaría para el trimestre subsiguiente, ¿sí? Entonces, esta tabla les permite ir organizando por meses y por semana el avance de sus procesos de investigación. Y es un instrumento que les permite a ustedes retroalimentar y coordinar con sus directores y directoras de tesis. Y ahora sí, finalmente la bibliografía. Hay que insistir en que es la bibliografía que se utilizó para el plan de tesis y que tiene que estar citada en el último formato del manual de estilo vigente, que le encuentran en la página web de la universidad, donde dice la universidad. Nos vamos al final, normas institucionales, y ahí hay 2 manuales de estilo. Tienen que tomar el que dice manual de estilo vigente, porque para ustedes aplica solo es. Ahí, de acuerdo a ese criterio, no solo que se escribe la bibliografía, sino que se hace toda la estructura del formato de los trabajos académicos, de escritura académica. Entonces, en la bibliografía va en orden alfabético las referencias que ustedes han utilizado en el plan y que están también como nota al pie cuando han sido citadas. Este sería el punto 6. ¿Sí? Que en bibliografía lo que hacemos es la lista de referencias que han sido utilizadas para la construcción de su plan de tesis. No las que piensan utilizar, sino las que han utilizado aquí para su plan de tesis en orden alfabético y utilizando el manual de estilo de la universidad. ¿Sí? Y con eso cerramos. Eso es lo que tendrían que presentar el 22.